Perfecto. No, pues primero, gracias a ustedes por la invitación y en segundo, pues sí es un placer poder compartir con estos colegas, tanto los que están en su servicio, médicos de primer contacto, como con los oncólogos, neumólogos que también estamos aquí. Eh, Finalmente la idea es, bueno, ¿y por qué hacer todo esto, no? ¿Qué esfuerzo tenemos en hacer todo esto? Y la idea de esta pequeño resumen de los tratamientos y la medicina personalizada en el cáncer de pulmón es ver que, pues bueno, antes creíamos, como decía la doctora Carla, pues ya era una sentencia de muerte y ahora ese panorama sí se ha modificado. Entonces, más o menos el temario es sobre terapia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre terapia, básicamente terapia en la etapa sistémica, porque no daría tiempo para ver en etapas tempranas, localmente avanzada, digo, ya comentó algo el doctor Rivera. Eh, ya se comentó, es la primera causa de muerte en el mundo, los últimos datos de Globocan, un poquito de la epidemiología en México, pareciera que no impacta tanto como en las poblaciones caucásicas, pero no deja de tener un impacto en mortalidad importante. Es muy importante que sí estemos clasificando la enfermedad desde la perspectiva de primero lo que vemos al microscopio, ¿no? La histología, cáncer de pulmón en células no pequeñas, cáncer de pulmón en células pequeñas, porque tienen comportamientos clínicos diferentes. Y del cáncer de pulmón en células no pequeñas, que es el más frecuente, el 85% de los casos va a ser cáncer de pulmón en células no pequeñas. Actualmente el adenocarcinoma es el más frecuente, seguido del carcinoma epidermoide. Hace unas décadas era el más frecuente y esto cambió un poquito hacia el adenocarcinoma. Ya se habló de los factores de riesgo y por qué los vuelvo a poner aquí en el contexto es porque esto va de la mano de lo que es la medicina personalizada. Nosotros podemos ir personalizando cada caso desde los factores de riesgo, nunca deja de enlazarse hasta llegar a los estudios moleculares. El pronóstico se va muy relacionado, es muy constante con la etapa clínica, la etapa clínica, el TNM, esta es la octava edición, y vean cómo la expectativa de supervivencia a 5 años se reduce dramáticamente conforme se va avanzando de etapa hasta llegar a la etapa clínica 4, en la que a 5 años, entre el 10 y ningún paciente tenemos expectativa de estar vivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el ir avanzando en este conocimiento. Entonces, iniciamos en el caso del adenocarcinoma como una sola enfermedad. Después, el tratamiento se empezó a dividir con base en la clasificación histológica, ¿no? Algunas quimioterapias tenían un mejor rendimiento en ciertas histologías y ahora estamos en este escenario, ¿no? En este escenario en el que estamos viendo que hay muchas enfermedades dentro del cáncer de pulmón, específicamente del adenocarcinoma, y que se han reconocido muchas alteraciones moleculares. Y ojo, aquí yo pongo alteraciones moleculares, no digo mutaciones, no digo porque es tan amplia la variedad de alteraciones moleculares que para no excluir o incluir de manera errónea ninguna, lo que hay que saber es que pueden haber alteraciones moleculares en cada caso que pueden hacer o no tratable de manera diferente al paciente y a su tumor, ¿no? Esto pues, obviamente no es igual. Aquí vemos, por ejemplo, de manera general la prevalencia de mutaciones de EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico de KRAS y ALK, que normalmente son las alteraciones más frecuentes, son mutaciones puntuales o de lesiones de ciertas regiones. En el caso de ALK, los rearreglos de ALK y KRAS también son mutaciones específicas. Y esto se podría decir que es de manera general, pero si nosotros vemos en la población, en el mapa mundi, pues las prevalencias en el caso de GFR pues varían, depende de la región geográfica. Esta es un poquito más vieja, la gráfica, pero lo que quiere mostrar es que en el caso de los países asiáticos, las mutaciones de GFR eran mucho más frecuentes y en América Latina se empezaba a reconocer como algo que también era mucho más prevalente, a diferencia de las poblaciones caucásicas donde no lo era y se hizo una relación con que esto tenía que ver con otros factores de riesgo diferentes al clásico factor de riesgo del tabaquismo, ¿no? Entonces, el tabaquismo tiene otro perfil mutacional diferente, con otras alteraciones diferentes que se pueden asociar sobre todo a KRAS o BRAF, o incluso no encontrar una alteración tratable, a diferencia de otras poblaciones en que tenemos factores de riesgo como la exposición a asbesto, como la exposición al humo de leña, como la exposición en el caso de los trabajadores de alfarería.
Entonces, por ejemplo, en caso de México, tenemos claro que se ha reportado, digo, también se ha reportado en el INCAN, se reportaron una prevalencia de estas mutaciones de hasta el 34%. Hay una casuística del INER un poquito más reciente de 5 años de seguimiento que alcanza el 38%, solo por PCR, que es un método muy sensible, pero no es tan sensible como otros. En el caso del hospital ABC, donde por ejemplo tengo un poco de práctica, pues esta es una prevalencia menor, pero bueno, ahí hay una mayor proporción de pacientes fumadores. Entonces, como pueden ver, los factores de riesgo tienen mucho impacto en el perfil que se va a mostrar del perfil mutacional. Y aquí está muy claramente, ¿no? En el caso de los asiáticos, su perfil mutacional es muy diferente en el caso de EGFR a comparación de las poblaciones caucásicas. Esto porque es importante, decía el doctor Rivera que hace unas décadas, pues las opciones de tratamiento no variaban mucho. Este es un estudio pivote muy importante para los oncólogos, en donde se muestra que de manera general varios esquemas de quimioterapia basados en platinos muestran un rendimiento similar. Esta es una curva de Kaplan-Meier, en donde a seguimiento podemos ver cómo se comportan cada una de las poblaciones tratadas con estas combinaciones y pueden ver que prácticamente no hay diferencia entre ellos. Esto era lo que estábamos acostumbrados hace unos años, hace unas décadas en la oncología, en donde veíamos una diferencia de 1 o 2 meses en cada tratamiento. Y cuando eso sucedía, pues obviamente era de celebrarse porque era muy complicado, eran muchos estudios. Aquí hablo de 30 años de esquemas de quimioterapia que pasaron de no dar nada a dar quimioterapia, la que sea, en monoterapia, y después de ahí seleccionar un esquema basado en cisplatino, y después de ahí una combinación de cisplatino, y hasta allá habíamos llegado. Esto estábamos empezando en el nuevo milenio. De manera general, pues de cada 10 pacientes respondían entre 3, 2, 3 pacientes, dependiendo también un poquito de la histología, y llegaban a vivir hasta el 40-50% de media. Ojo, esto es una aproximación basada en la curva de Kaplan-Meier. Está muy mal que nosotros queramos estimar la supervivencia de un paciente con función de estas curvas, porque yo no sé si el paciente me va a fallecer al principio de la curva o al final. El mismo esquema puede que haya pacientes que sobrevivan más de 3 años con quimioterapia. Entonces, solo es para poder comprobar y comparar los esquemas de tratamiento. Esto incluso con nuestros mejores esquemas y con bevacizumab, que era como que el inicio de la terapia de precisión o terapia dirigida, porque es un anticuerpo monoclonal dirigido contra un factor de crecimiento epidérmico, que es una característica en el caso de los tumores. ¿Y de dónde nace esto, no? Lo de la terapia de precisión, medicina personalizada. Desde los años 40, 50 y formalmente en los años 60 en Estados Unidos se lleva una campaña de lucha contra el cáncer y de encontrar la cura contra el cáncer, ¿no? Obviamente se le inyectó mucho dinero, Europa se sumó a esta lucha en conjunto, pero se pueden imaginar que todos los investigadores llevaban sus líneas de trabajo por separado, de manera un poco desorganizada, pues obviamente era complicado que además de enfocarse en su área de trabajo, tuvieran que coordinarse con otros investigadores. En los 2000, Hannigan y Weinberg hacen una revisión de todos estos trabajos de investigación que se llevaban sobre las vías metabólicas, las vías de crecimiento del cáncer, y lo resumen en lo que llaman los 6 sellos del cáncer. Es un hito en la oncología, porque a partir de ahí se pone una plataforma sobre la cual se puede construir y trabajar nuevas líneas de investigación, nuevas áreas, nuevas combinaciones. Y estas seis sellos del cáncer fueron la plataforma para desarrollar obviamente mucho más investigación de una manera ya más coordinada y sumando esfuerzos. Al día de hoy, los sellos del cáncer se ven así, ¿no? Obviamente se le han agregado mucho más sellos a estas vías metabólicas y además cada uno de estos se han subdividido. De manera general, pues lo que ustedes han visto en la clínica, ¿no? Tienen capacidad de invasión tisular, de metástasis, de producir nuevos vasos sanguíneos, de evadir la muerte celular programada, de mantener señales de autocrecimiento, de tener un potencial ilimitado de crecimiento o de inmortalidad, ¿no? Bueno, pues esto se multiplicó en el conocimiento. Y en el caso del cáncer de pulmón, pues este no fue la excepción. Por eso regreso a este ejemplo del EGFR, porque finalmente a partir de esto es que se empezaron a desarrollar nuevas terapias y nuevas moléculas. Ya el doctor Rivera lo mencionaba un poquito, incluso cuando se desarrollaron estos medicamentos, primero nos dábamos cuenta que es un factor, tiene es un factor, un receptor de factor de crecimiento que está de manera expresado, de manera natural, fisiológica en ciertos órganos, pero en ciertos casos de cáncer de pulmón se expresaba más y se empezaron a desarrollar moléculas que empezaban a bloquear estas vías de crecimiento
epidérmicos, ¿no? Específicamente en el caso de esto, el éxito llegó cuando se encontró que en el cromosoma 7, que es donde se codifica la proteína de este receptor, en el exón 19 y en el exón 21 se da frecuentemente ciertas alteraciones, que en este caso son mutaciones puntuales. En el exón 21 es la L858R. Eso significa el exón 21, que este es el mapa del gen, del cromosoma, y vean cómo en el aminoácido 824 al 875 se encuentra la posición del exón 21. Déjenme ponerle el puntero láser. Aquí, obviamente, este es el exón, hay intrones. Aquí lo que estamos viendo solo es el exón. Lo de los intrones lo dejamos para otro día. Y aquí en el exón, esta mutación específicamente hacía que tuviera un cambio en el receptor, en la parte inferior del receptor intracelular, que hacía que el receptor estuviera activo todo el tiempo. No requería un estímulo externo para que este receptor todo el tiempo estuviera mandando una señal al núcleo de crece, crece, reprodúcete, mantente, resiste al estrés, ¿no? Del otro lado del exón 19, también igual en la misma porción de la tirosinquinasa, la de lesiones de ciertos segmentos del DNA, en conjunto llamado de todas estas lesiones, eh, era algo que era mucho más frecuente y para el cual estos medicamentos se habían diseñado, bloqueaban precisamente la vía de la tirosinquinasa y bloqueaban esta vía de señalización. Este es un ejemplo, digo, no es el único, pero este es un ejemplo de la medicina personalizada basada en esta información de la cual nosotros hemos estado generando ensayos clínicos para poder diseñar medicamentos y diseñar ensayos clínicos que muestren un beneficio de tratamientos específicos. Entonces, entre las lesiones del exón 19 y la mutación puntual del exón 21, la L858, casi el 80% de los casos de EGFR van a estar aquí y son sensibles a estos medicamentos. Ya mencionaba el doctor el ejemplo del gefitinib. Había también otros exones, ese es otro tema también de exones que son resistentes y que hay que reconocer, que también hay que encontrar y que cuando los encontramos sabemos que son resistentes y a los cuales en algunos casos, como la mutación T790, ya podemos encontrar nuevos inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación. Este es el ejemplo de los osimertinib. Pongo solo unos ejemplos. La verdad es que no es el papel de la clase ver la historia de todos estos medicamentos, pero en este caso, este medicamento se trató y se compara contra quimioterapia en una población con cáncer de pulmón previamente tratado, que ya había fallado a las tirosinquinasas de primera generación y que tenían mutación de T790, que era una mutación que inicialmente, bueno, que es de resistencia a los inhibidores de primera generación, y que en esta manera nosotros veíamos un beneficio en la supervivencia. Vean las curvas, aquí se dividen, se abren desde el principio, a diferencia del esquema de la quimioterapia, donde van pegaditas durante todo el seguimiento. Aquí se abren tanto en la población en general como en la población que tiene metástasis en el sistema nervioso central, con un beneficio claro en el control de la enfermedad, con beneficio en todos los subgrupos, sí, con nuevas toxicidades, es correcto, pero vean que las toxicidades que son las que están de este lado son menores que con la de la quimioterapia, por lo que entonces pues, obviamente rendían mucho mejor. Otro ejemplo es ALK, es otro ejemplo muy bonito del cáncer de pulmón y la medicina personalizada. De hecho, yo considero que es uno de los ejemplos más representativos de la medicina personalizada en general en el cáncer. Y en este caso con un medicamento que superaba a otro inhibidor de tirosinquinasa, específicamente el crizotinib, en donde nuevamente se mostraban unas supervivencias y unas respuestas impresionantes en estos pacientes, cuando normalmente los pacientes pues, tenían un muy mal pronóstico. Con esto, pues vinieron nuevas toxicidades, pues obviamente estamos hablando de bloquear tirosinesquinasas, hay tirosinesquinasas por todo el cuerpo, tenemos muchas tirosinesquinasas y esto se puede extender a otras tirosinesquinasas no mutadas, sino también incluso normales, por lo que entonces las podemos clasificar de manera general en 4, aunque son muchísimas. Obviamente aquí las pongo como una especie de lista y además depende de cuál tirosinquinasa. Esto depende del quinoma, que es como el árbol genealógico de todas estas tirosinquinasas. Generalmente cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinas, tiroideas y cutáneas, siendo las cutáneas un poquito las que más veíamos. Depende del medicamento, pero estos son unos ejemplos de las nuevas toxicidades que vemos con estos medicamentos. Además de los constitutivos como la fatiga en algunos casos, ¿no? El rash, alteraciones hepáticas
o alteraciones endocrinológicas. Muy importante, también se mencionó que ya se está introduciendo la inmunoterapia en el caso de cáncer de pulmón. Pues el prototipo fue melanoma. El cáncer de pulmón en un porcentaje importante, pues tiene un número de mutaciones puntuales por cada segmento de megabase bastante alto. Pero esto no es nuevo, ¿no? Hablamos de inmunoterapia y la inmunoterapia son muchas cosas. La inmunoterapia pueden ser vacunas, pueden ser citocinas, pueden ser adyuvantes, coadyuvantes. Y en este caso, vamos a hablar específicamente de anticuerpos monoclonales dirigidos contra puntos de control inmunológico. Ya se habían observado desde hace más de 100 años. Esta es una observación del doctor William Coley, que con un lisado de células, perdón, de bacterias, inducía remisiones parciales en un número de pacientes que pues, probablemente en ese tiempo no había ninguna otra opción de cura, de tratamiento, y esto pues daba o manifestaba que se podía reactivar el sistema inmunológico, ¿no? Pero ¿qué es esto de reactivar el sistema inmunológico? O sea, ¿el sistema inmunológico tiene esta función? Sí, el sistema inmunológico tiene la función de inmunovigilar el sistema y de si encuentra alguna célula anormal que está perdiendo el control, destruirla, ¿no? Esto es algo que está en nosotros, pasa todo el tiempo y no les quiero arruinar la noche, pero puede pasar en este momento y ser completamente fisiológico que se destruyan esa célula tumoral. Bueno, pero finalmente hay otro proceso que viene muy pegado a esto, que es la inmunoedición, por el cual las células tumorales encuentran la manera de persistir y coexistir dentro de su nicho y encontrar un episodio de equilibrio, ¿no? Esta fase de equilibrio en la que se puede mantener ahora sí que las células tumorales y estas en su propia evolución clonal encontrar el fenómeno de escape que finalmente nos va a llevar a la expresión clínica de un tumor. Esto, obviamente, dentro de todo un principio de ciclo de inmunoncología, en donde se requieren de múltiples pasos para que finalmente una célula inmune reconozca a una célula tumoral y dé el efecto de destrucción o efectoras, en los cuales requieren, obviamente, del complejo mayor descompatibilidad y otros receptores de membrana que nos ayudan a identificar a estas células. Aquí es donde el tumor utiliza estos mecanismos de inmunoevasión. Tenemos nosotros estos mecanismos de manera fisiológica para poder regular la respuesta inmune en procesos infecciosos. Si no, tendríamos una infección y tendríamos una respuesta inmunológica desbordada, pero tenemos mecanismos regulatorios para que una vez que la infección se está controlando, la respuesta inmune también de manera consecutiva, pues también vaya bajando su destrucción y pues se limite el daño. En este caso, las células tumorales pueden utilizar estos mecanismos como estos antígenos de membrana, que son los puntos de control inmunológico, para decirle a las células inmunes, no me destruyas, ¿no? Esta es una microfotografía en donde se ejemplifica cómo estos receptores, este es el PD1, L1, que es Program Dead ligando, y al receptor de muerte programada 1, para decirle a las células inmunes que no me destruyas, no me mates, aunque me reconozcas, ¿no? Esto porque es importante, porque pues obviamente dio la plataforma para describir el eje PD1, PDL1 y ZL4B7, que llevó al desarrollo de estos medicamentos, estos anticuerpos monoclonales, y que les dio en el 2018 el premio Nobel a estas dos investigadores, a James P. Allison y Tatsucho Honjo, por la descripción de estos ejes, que finalmente llevó al desarrollo de estos medicamentos, a estos ensayos clínicos y a mostrar este beneficio. Un ejemplo, este es un estudio fase 3, que ahora que está lo de las vacunas muy de moda, digo, para nosotros es muy frecuente hablar en este tipo de qué tan avanzado está un estudio, y con las vacunas ustedes recordarán que los fase 3 son los estudios que es para establecer un nuevo estándar de tratamiento o que reta el estándar que había, y en ese caso se seleccionaron pacientes de cáncer de pulmón sin tratamiento previo y que, ojo, en este caso, pues como mencionaba el doctor Rivera, se tenían que seleccionar por inmunohistoquímica qué tanto expresaban PDL1. De esta manera enriqueces tu población que probablemente con mayor probabilidad van a responder. Esto ya lo conocían de estudios previos, de estudios fase 2, también de los estudios de segunda línea, que estos pacientes eran los que tenían mayores probabilidades de respuesta. Y aquí probaron quimioterapia contra la inmunoterapia, un anti-PD1, de manera en monoterapia, lo que hicimos monoterapia,
mostrando una respuesta pues exitosa tanto en el control de la supervivencia libre de progresión, que es el control de la enfermedad, como de la supervivencia global o el total de lo que vive el paciente, a pesar de que estos pacientes después de que progresaban se les daba también inmunoterapia. Entonces, esto se volvió el nuevo estándar de tratamiento y abrió una puerta para toda una serie de ensayos clínicos de igual importancia, fase 3, con nuevas moléculas, nuevas combinaciones, que han mostrado beneficio de manera consistente con la inmunoterapia. Es uno de los estudios que más supervivencia global ha dado. Yo diría que es un estudio que además obviamente tiene una población muy bien seleccionada para dar este número, pero pues alcanza casi 30, casi 26 meses de supervivencia global, cuando antes la media eran aproximadamente 10 a 12 meses. Un ejemplo y un caso clínico, ojo, yo lo pongo así como que, ahora sí que no les quiero hacer un spoiler, pero obviamente es un caso de éxito oncológico, pero es para que ustedes puedan evidenciar que no importa que esté tan avanzado, podemos ver este tipo de respuesta, ¿no? Este es un masculino de 72 años, importante, tiene un antecedente de tabaquismo activo de índice tabáquico de 40 paquetes año, que empezó con tos en accesos, con expectoración, disnea. En la tomografía se observa una lesión pulmonar en el lóbulo superior, ustedes la pueden ver aquí, de 7.5 por 6.5 centímetros, ganglios mediastinales, ciliares, o sea, metastásico. Tiene un estudio de PET, en el estudio de PET se muestra la lesión, además se muestran lesiones óseas en varias partes y se establece como una etapa clínica 4, ¿no? Se le hace una resonancia que es parte del protocolo para descartar enfermedad del sistema nervioso central. Se toma una biopsia, la biopsia de pulmón refiere a un adenocarcinoma pulmonar diferenciado con dos patrones, aquí está la inmunohistoquímica. Nosotros buscamos estos marcadores de inmunohistoquímica porque nos dan mucho más exactitud, napsina A y TTF1 positivo, y ya es parte del día a día estar buscando estas poblaciones que tengan alteraciones de GFR, de BRAF, de otras alteraciones. Ya hay muchas más alteraciones, ya se hacen mucho más, se recomiendan más. A veces depende también mucho de la institución en la que estamos o en el medio en el que estamos, pero bueno, es algo que ya están buscando, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Eh, Aquí se le pide la inmunoquímica para PDL1 que se expresa pues, más del 50%, que en este caso es del 90%, y pues bueno, ¿no? Esto nos da un pie para iniciar tratamiento. En este caso, digo, se le da, porque también es una opción de tratamiento, se le da quimioterapia con inmunoterapia, teniendo una mejoría clínica importante y entrando en mantenimiento a finales del 2018, perdón, con su tomografía al final del tratamiento, pues sin evidencia radiológica al menos. No me gusta a mí el PERSIST, por eso no lo menciono, pero sí al menos por tomografía sin evidencia radiológica de lesión, que se ha dado hasta septiembre de 2021, que es la última vez que lo he tenido en seguimiento, ¿no? Esto pues, obviamente solo es para poner ejemplo. Ahorita hay muchísimo más opciones de tratamiento para esta población de PDL1 de más del 50% y también para cualquier porcentaje de expresión de PDL1. Pues ahora tenemos las combinaciones de quimio con inmuno, inmuno con inmuno o incluso solo quimio. Siempre hay una opción para quimios. Y ahora la pelea es, bueno, qué paciente entra en qué perfil y qué paciente es que va a tolerar esto, en qué paciente le puedo observar dar esto. Hay varias opciones de inmunoterapia, es muy complicado querer decir que una es mejor que otra, porque siempre es imposible querer replicar las poblaciones, pero son noticias afortunadas para nosotros y los pacientes porque entonces tenemos opciones de tratamiento. Ahora tenemos estos eventos, ¿no? El doctor Rivera hablaba un poquito de esto, ¿no? De los eventos inmunorrelacionados y pues bueno, prácticamente ahora nosotros desatamos una respuesta inmunológica de estas células autorreactivas que estaban durmientes y nosotros al quitarles ahora sí que el freno de mano, pues encuentran otra vez el reconocimiento inmune por varios mecanismos, ¿no? Puede haber inflamación prácticamente de cualquier órgano. Lo más frecuente son manifestaciones cutáneas, manifestaciones endocrinológicas y de mayor gravedad siempre son las manifestaciones endocrinológicas a nivel central, obviamente del sistema nervioso central, pulmonar, hepática, gastrointestinal y mucho menos frecuente, pero también importante a nivel cardíaco. ¿Esto cómo lo manejamos? Pues siempre es importante la sospecha clínica, el contexto de estar con terapias, con estas terapias, que hagamos una monitorización activa de estos medicamentos, que tengamos muy ampliamente nuestros diagnósticos diferenciales, siempre hay posibilidades, gradificar adecuadamente la severidad de la toxicidad y siempre la consulta a los especialistas
de los órganos afectados, ¿no? Porque finalmente no solo un médico va a poder resolver todas las complicaciones de estos tratamientos si es que no se presenta. Y de manera general, pues ya lo decía el doctor Rivera, pues el corticosteroide, también el doctor Jerónimo hablaba de las dosis de corticosteroide, que es básicamente nuestro caballito de batalla en la mayoría de los casos, pero sí puede haber pacientes que en unas toxicidades de mayor intensidad, pues requeramos otro tipo de inmunosupresores, ¿no? Aquí están, dependiendo de la característica de la toxicidad y el órgano afectado, pues aquí vemos cómo los glucocorticoides prácticamente entran como primera línea de tratamiento en la mayoría, a excepción de algunas terapias endocrinas en las que no es necesario más que el suplemento hormonal, y cómo podemos requerir otros medicamentos inmunoreguladores. Finalmente, esto que estamos hablando ahorita en la terapia, de terapias dirigidas e inmunoterapias, en la etapa avanzada, en la etapa 4, en la etapa de la enfermedad o recurrente, ya es un hecho también en la etapa 3, ya hay protocolos ahorita tratando pacientes con quimio radio, con TKIs abiertos, y esto ya se está permeando en la etapa temprana. Discutible es otra cuestión si esto finalmente va a mostrar un beneficio en mortalidad, que yo creo que es el objetivo que debemos de buscar, que cure más pacientes. Todavía nos faltan años para poder ver ese desenlace, pero al menos los pacientes están viviendo más tiempo sin cáncer. Entonces, eso para los pacientes ahorita es algo importante. Entonces, esto es un intento de resumir las opciones de tratamiento por etapa, pero obviamente no es la idea que sea así de simple, ¿no? Porque todos los pacientes son súper complejos y como se pueden imaginar por el TNM, si alguna vez lo quieren revisar, hay etapas clínicas que pueden tener diferentes presentaciones, ¿no? Entonces, la misma etapa clínica puede tener diferentes presentaciones, sintomatología diferente, y es muy complicado querer homogeneizar todas las etapas. Y con esto, pues, terminaría esta parte y, pues, bueno, pues, cualquier pregunta.